En el seminario de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de destrucción tisular. En los últimos dos seminarios estuvieron viendo en forma realmente detallada todos los eventos celulares y moleculares que se van desarrollando en esta interacción que ocurre entre los microorganismos y el hospedero. Está claro que la enfermedad gingivo-periodontal es iniciada y sostenida por factores o sustancias que son liberadas por el biofilm subgingival. Algunas de estas sustancias van a poder generar un daño directo a las células y tejidos del hospedero. Otros componentes microbianos pueden activar la respuesta inmunoinflamatoria, causando de esa manera daño a los tejidos periodontales. La mayor parte de destrucción de tejidos periodontales es justamente provocada por parte del hospedero. Pero para provocar daño, los microorganismos deben contar con factores de virulencia. Y estos son diversas moléculas producidas por los mismos que van a influir en las funciones del hospedador. Estos le van a permitir a las bacterias no solamente colonizar un sitio, evadir las defensas del hospedero, obtener nutrientes para su crecimiento y desarrollo, inhibir la respuesta inmune e incluso invadir tejidos y células. Y no todas las especies bacterianas cuentan con los mismos factores de virulencia. Por eso es que hay algunas que llamamos más amigables, que son los complejos amarillo, verde y púrpura, y hay otras que mencionamos como menos amigables, especialmente el complejo rojo, que como presenta muchos factores de virulencia, tradicionalmente nos referíamos a estos microorganismos como los patógenos periodontales. Hoy sabemos que todos están presentes tanto en salud como en patología, y también que la capacidad de expresar esos factores de virulencia va a cambiar en función de cómo se generen las distintas asociaciones bacterianas. Los microorganismos entonces pueden producir daño, como decíamos, de forma directa, y esto es a través de la producción de distintas enzimas. Por un lado, enzimas proteasas, digamos, que van a degradar componentes de la matriz extracelular, tanto del tejido conectivo como del tejido epitelial. Por otro lado, también a través de la producción de leucotoxinas, que van a ser citotóxicas para los leucocitos, como por ejemplo la que produce el AA. La producción de otro tipo de sustancias proteolíticas, la invasión microbiana. Tengamos en cuenta que la invasión bacteriana no solamente va a destruir la barrera natural, se va a generar una disrupción de esa barrera física que forma parte de la respuesta innata de defensa, sino que también por su capacidad de ingresar, ya sea a través del epitelio del surco ulcerado o penetrando células epiteliales y conectivas, eso le va a permitir, una vez dentro de los tejidos, liberar moléculas, enzimas y distintos desechos metabólicos que resultan dañinos para el hospedero. Y por otra parte va a ejercer un rol destructivo a través de su acción indirecta mediante la activación de mediadores químicos de la inflamación, ya sea por el lipopolisacárido que está presente en los microorganismos gram negativos, como por los ácidos teicoicos y lipoteicoicos de los gram positivos. Estos mediadores químicos de la inflamación, como vimos en las últimas clases, van a inducir cambios vasculares, quimiotaxis, van a traer leucocitos, y a la vez estos leucocitos van a iniciar una cadena de liberación de citoquinas proinflamatorias. Estos mediadores químicos de la inflamación, obviamente, tienen como objetivo dar respuesta a esta agresión bacteriana y van a producir una destrucción bacteriana, pero a la vez esta destrucción bacteriana lo que va a generar es que se liberen componentes bacterianos que van a actuar como antígenos, generando un feedback positivo, una retroalimentación positiva a esta cadena de liberación de citoquinas proinflamatorias. Por otra parte, tenemos el rol del hospedero. Y pese a que las bacterias de la bolsa poseen un considerable potencial lesivo, es pequeño realmente en comparación con el del huésped. La destrucción de tejidos observable clínicamente corre casi por cuenta exclusiva de la respuesta defensiva del mismo. El hospedador cuenta con un arsenal importante de mecanismos defensivos que van a estar destinados justamente a controlar la agresión bacteriana. Estos
mecanismos pueden resultar en una rápida resolución de la lesión o incluso que no se desarrolle lesión alguna, por ejemplo, si no pasáramos a una lesión establecida, pero una respuesta ineficiente o incluso una respuesta exagerada puede llevar a una destrucción de tejidos muy excesiva por parte del hospedero. Tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa son dinámicas e interactúan juntas aunque nosotros las estudiemos por separado. Y el balance entre la respuesta protectiva y destructiva, como vimos en la última clase, van a resultar en una amplia variedad de patrones de cambios tisulares observados en los distintos pacientes. Cuando hablamos de destrucción de tejidos por parte del hospedero, hablamos de la destrucción del tejido conectivo y la reabsorción del tejido óseo. Estos fenómenos persiguen objetivos muy específicos. Por un lado, tenemos que generar espacio para dar lugar a la respuesta inmune. Y por otra parte, tenemos que alejar el frente de ataque de nuestro periodonto de inserción. Todos estos eventos celulares y moleculares están mediados por interleuquinas. Y esto es un pequeño esquema, digamos, que trata de alguna manera mostrar la complejidad de las interacciones que ocurren, pero para que se pueda destruir el tejido conectivo, lo que tenemos que generar es la liberación de metaloproteinasas de la matriz. Estas metaloproteinasas de la matriz van a ser colagenasas, elastasas, proteasas tipo tripsina, etc. En un principio, como habíamos visto en la última clase, los principales encargados de liberar metaloproteinasas de la matriz van a ser los neutrófilos, los polimorfos neutrales neutrófilos, que para poder salir de los vasos van a degradar inicialmente el colágeno perivascular y luego van a ir degradando tejido para abrirse camino hacia el surco gingival. Pero luego entran en juego células que forman parte, digamos, del componente residente de los tejidos, y los macrófagos empiezan a liberar también, junto con las células endoteliales, mediadores lipídicos de la inflamación, como la prostaglandina E2, y esto va a estimular a los fibroblastos, y también en otra instancia los osteoclastos, a la liberación de metaloproteinasas de la matriz. Entendamos que esto es un desequilibrio del turnover o de la homeostasis del tejido conectivo. No es que se deja de formar tejido conectivo, sino que predomina la reabsorción frente a la neoformación. La destrucción del tejido óseo, por otra parte, resulta de un desbalance entre la reabsorción y la neoformación, así como ocurre algo similar en el tejido conectivo. Y en este caso se puede estimular de forma directa a los osteoclastos por medio de interleuquina 1 alfa, interleuquina 1 beta y factor de necrosis tumoral. Y también se va a inhibir a través de estas moléculas la formación, ya que se inhibe la función de los osteoblastos. Y por otra parte, también se puede generar por medio de prostaglandina E2, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, 11 o 17, la activación del sistema RANKL osteoprotegerina. Si recordamos, el sistema RANKL osteoprotegerina en realidad era la activación de la reabsorción por medio del osteoblasto. El osteoblasto, cuando es estimulado por estos mediadores que mencionamos, va a expresar el ligando RANK. Este ligando RANK, cuando se una al receptor de células progenitoras de osteoclastos, va a inducir a la diferenciación en osteoclastos, y por ende esto va a llevar a la reabsorción ósea. Este esquema es bastante visual. Podemos ver cómo hasta ahora habíamos hablado de que la agresión bacteriana o el desafío microbiano que constituye el biofilm subgingival va a desatar una respuesta inmunoinflamatoria por parte del hospedero, que va a generar modificaciones a nivel de los metabolismos del tejido óseo y conectivo. Dijimos también que no todos los pacientes van a responder de la misma manera, y que claramente tiene que existir una susceptibilidad o características, incluyendo factores genéticos, obviamente, que van a influir en el tipo de cuadro clínico que se desarrolle.
En definitiva, lo importante que tenemos que considerar es que lo que nosotros tenemos a nuestra disposición en la práctica diaria, o que nos es tangible, son los distintos signos que nos da la patología, que obviamente van a dar cuenta de los mecanismos que están ocurriendo o que ocurrieron de forma subyacente. Pero estas características clínicas son las que vamos a analizar a continuación. Una característica en común que van a, compartir los procesos gingivo-periodontales es la formación de la bolsa. La bolsa es una profundización patológica del surco gingival, y obviamente no va a ser lo mismo una bolsa falsa que una verdadera. Una bolsa falsa es la que se va a producir en un proceso de gingivitis, también la conocemos como bolsa gingival o pseudobolsa, y constituye un aumento de la profundidad de sondaje debido al desplazamiento coronario del margen gingival. Esto obviamente es consecuencia del proceso inflamatorio. Si analizamos un poco lo que está ocurriendo histológicamente, vamos a ver que a nivel del tejido conectivo vamos a tener la presencia de edema, el infiltrado inflamatorio, destrucción de colágeno, como dijimos hace un rato, colágeno tipo 3 y colágeno tipo 4, y la ulceración del epitelio del surco. Y esto obviamente se traduce en los distintos cambios que podemos observar a nivel visual en la encía, que son característicos de un cuadro gingival. El sangrado del sondaje positivo, producido por la ulceración del epitelio del surco, el aumento de la profundidad de sondaje, y esto tiene que ir acompañado de la ausencia de pérdida de inserción. Por otra parte, tenemos una bolsa verdadera o bolsa periodontal, donde el aumento de profundidad de sondaje va a estar dado no solamente por el proceso inflamatorio que produce el desplazamiento hacia coronal del margen gingival, sino por la migración apical del epitelio de unión que se produce debido a la destrucción tisular subyacente. Y a nivel histológico, las diferencias que vamos a encontrar en este caso van a ser la pérdida de colágeno tipo 1, que son los haces de fibras gingivales o de fibras del ligamento periodontal, sumados a la pérdida ósea, que como consecuencia nos generan una migración apical del epitelio de unión. Y esto se va a traducir en cambios visuales. Algunos van a ser cambios que son similares a los de un cuadro de gingivitis, pero pueden aparecer otros cambios, sobre todo si a medida que avanza la patología se empieza a generar exposición radicular, empiezan a aparecer los famosos triángulos negros o colapsos de la papila interdental, y también, obviamente, vamos a encontrar la pérdida de inserción, que es ese índice tan importante que nos va a servir para determinar si se trata de un cuadro de gingivitis o de periodontitis, sumado a otras variables como lesiones de purgación y de movilidad. Las bolsas periodontales pueden categorizarse de distintas formas, se pueden analizar de distintas maneras. Una cosa importante a tener en cuenta es que el fondo de la bolsa tiene un trayecto muy irregular, como pueden observar en los gráficos de la derecha. Por eso es que hay bolsas que pueden iniciar en una cara y terminar en otras, y por eso es que también tenemos que, al analizarlas o al tomar los índices, tenemos que recorrer días saltitos porque justamente no tienen un recorrido regular. Por otra parte, vamos a categorizar las bolsas en función de las caras que afecten o las superficies que afecten, y pueden ser bolsas simples, bolsas complejas o bolsas compuestas, en función de la relación del fondo de la bolsa y la cresta ósea. Vamos a decir que hay bolsas supraóseas o infraóseas. También podríamos decir que existen distintas profundidades, o bolsas de distinta profundidad, bolsas playas, cuando no superen los 3 milímetros, bolsas moderadas entre 4 y 6 milímetros, y bolsas profundas cuando midan 7 milímetros o más. Y por último, podemos hablar de bolsas activas e inactivas en función de que tengan o no sangrado del sondaje, y esto tiene un poco que ver con que la destrucción de tejidos no siempre es algo continuo, y hay periodos de quietud o de inactividad. Las bolsas supraóseas
van a estar caracterizadas porque el fondo de la misma se va a encontrar en una posición coronal a la cresta ósea alveolar, y por ende se asocian con pérdidas óseas de tipo horizontal, como podemos ver en el gráfico de la izquierda. Por otra parte, la bolsa infraósea va a presentar su fondo apical a la cresta alveolar y por ende se va a relacionar a pérdidas óseas verticales. ¿Y cómo podemos hacer para saber si hay o no pérdida ósea? En general nos valemos de imágenes radiográficas que sabemos que tienen ciertas desventajas o limitaciones, y en líneas generales tendríamos que pensar que en muchos de los casos la distancia normal que existe entre el límite amelocementario y la cresta ósea es de 1 a 1,5 milímetros, pero esta distancia puede llegar a ser de 3 milímetros sin que exista pérdida ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un caso donde haya 1,5 milímetros o 2 milímetros de distancia entre el límite amelocementario y la cresta ósea y haya pérdida ósea, así como puede haber un caso donde existan 3 milímetros entre el límite amelocementario y la cresta ósea y no exista pérdida ósea. Por eso es tan importante analizar otro tipo de factores. Por ejemplo, si está defumado o no la cortical de la cresta, y si existe también, obviamente, un cuadro clínico o variables clínicas que nos lleven a sospechar justamente de pérdida ósea. No nos alcanza simplemente con la radiografía. Y tenemos, a grandes rasgos, dos tipos de patrones de pérdida o de destrucción ósea. Un patrón horizontal y un patrón angular. Es muy importante que al analizar al tener que determinar el patrón de pérdida ósea, tengamos en cuenta la posición de los límites amelocementarios de las piezas vecinas, porque muchas veces hay ciertas inclinaciones o no están a la misma altura los límites amelocementarios y no debemos confundirnos con una pérdida ósea angular. Así que siempre vamos a tomar como referencia una línea imaginaria que une los límites amelocementarios de piezas vecinas para poder evaluar la posición de la cresta ósea y determinar si hay o no pérdida ósea, y por otra parte si esta es horizontal o vertical. ¿Y de qué depende que una pérdida ósea sea horizontal o vertical? Esto depende en gran medida del radio de extensión que ocupa el proceso inflamatorio. Se sabe que desde el biofilm subgingival el proceso inflamatorio se extiende en un radio aproximado de 1,5 o 2 milímetros. Eso es lo que ocupa todo este proceso inflamatorio, y por lo tanto ese es el margen de distancia que podemos llegar a encontrar desde la reabsorción ósea a el biofilm. Por ende, si tenemos un espacio interproximal muy estrecho, con un tabique súper delgado, es muy factible que se produzca una pérdida ósea horizontal. Esto es muy común en zonas de incisivos inferiores o muchas veces entre primer y segundo molar superior. Así como que en áreas donde el tabique sea más ancho, será más factible la aparición de una reabsorción ósea vertical. Incluso en etapas iniciales de la patología, puede que la pérdida ósea sea horizontal, y a medida que avanzamos y el tabique obviamente se ensancha hacia apical, esta pérdida ósea se transforma en una pérdida vertical. Entonces, pérdida ósea angular es más factible de encontrar en aquellas situaciones clínicas donde el hueso es ancho, ya sean tabiques interproximales anchos, en las zonas distales de las últimas piezas del arco, en zonas de diastemas, líneas oblicuas externa e interna, y en paladares planos. Los defectos óseos van a ser entonces las secuelas anatómicas más frecuentes que van a quedar como consecuencia del proceso destructivo de la enfermedad periodontal. Y estos defectos óseos no son tan fáciles de distinguir únicamente mediante un diagnóstico clínico radiográfico convencional. Muchas veces es necesario un
muy importante entrenamiento por parte del clínico e incluso estudios adicionales, como podría ser una tomografía computada, para poder saber realmente cómo es su morfología. Si no, la única opción que tenemos de poder determinar adecuadamente su arquitectura es al momento de acceder quirúrgicamente. Es la única manera de que podemos realmente apreciar qué morfología tienen. Si no, simplemente podemos inferirla desde nuestro examen habitual clínico. Y estos defectos óseos los vamos a clasificar, por lo menos en función de este artículo de Papapanou del año 2000, en defectos óseos horizontales o supraóseos, en defectos óseos verticales, angulares o infraóseos, y en defectos interradiculares, que también se conocen como lesiones de furcación. Los defectos verticales se pueden clasificar en defectos intraóseos o en defectos tipo cráter. Los defectos intraóseos afectan a una pieza dentaria, mientras que los cráteres afectan a 2 piezas dentarias vecinas, como veremos ahora. Asimismo, los defectos intraóseos se van a clasificar en función del número de paredes óseas remanentes. Como podemos ver en estas imágenes, vamos a tener defectos de 1, de 2 o de 3 paredes. Los defectos óseos de 3 paredes son bastante frecuentes en las zonas de molares inferiores, que tienen tablas anchas y a su vez tabiques interdentarios anchos. Pero obviamente pueden aparecer en cualquier otra zona. Y fíjense cómo se pierde el hueso de inserción en esta zona y se conserva la tabla, parte del tabique que pertenece a la pieza vecina, digamos, y se conserva también la otra tabla. Después tenemos los defectos óseos de 2 paredes. En este caso, una de las tablas también está comprometida. Y por último, defecto óseo de una pared donde se comprometen ambas tablas. Y también se conoce como hemiseptum. A medida que se pierden paredes, va a ser peor el pronóstico. Esto ténganlo presente para la parte del año donde nos toque hablar un poco de la fase quirúrgica y de pronóstico. En cuanto a otros tipos de defectos, pueden existir defectos óseos circunferenciales, donde se afectan más de una superficie dentaria. Los defectos óseos circunferenciales pueden afectar incluso a toda la circunferencia de la pieza dentaria, y no son tan frecuentes en las piezas dentarias como sí a nivel de los implantes en los procesos de periimplantitis. Y por último, dentro de las pérdidas óseas de tipo infraóseo encontramos los cráteres óseos. Los cráteres son defectos que afectan la cresta ósea interdental de 2 piezas vecinas, como verán acá, donde se van a conservar la pared palatina y la pared lingual, o lingual, y la pared vestibular. Son realmente de los defectos más frecuentes de encontrar en la clínica. Acá se puede observar cómo estos cráteres alteran la forma habitual que tiene la arquitectura ósea. Cuando hablamos de arquitectura ósea, hablamos de una arquitectura ósea positiva, cuando el hueso interdentario se va a ubicar en una posición más coronal que el hueso radicular o hueso de la cara libre. Y en cambio, en la arquitectura ósea negativa, el hueso interdentario se ubica apical al hueso radicular. Esta arquitectura ósea negativa o invertida también es un concepto que vamos a tener que tener presente para la fase quirúrgica. Y acá se puede apreciar muy bien en esta imagen. Y por último, los últimos defectos a analizar son las lesiones de furcación. Y antes de ver qué es una lesión de furcación, recordemos que la furcación es el área anatómica de una pieza multiradicular donde las raíces divergen de un tronco común. Recordemos que la porción radicular de una pieza dentaria se dividía
en una pieza dentaria multiradicular, se dividía en el tronco radicular y los conos radiculares. El área de la furcación está circunscripta entre los conos radiculares. La lesión de furcación básicamente es la extensión de la pérdida de tejidos hacia el área de la furcación, es decir, la reabsorción de hueso y de ligamento periodontal en el área de la furca. Es muy importante que utilicemos la terminología correcta. Y esta extensión del proceso de destrucción de tejidos se va a dar en sentido vertical, como podemos ver en esta imagen, así como en sentido horizontal. Y justamente nosotros lo que evaluamos clínicamente es la extensión horizontal de la destrucción de tejidos para hacer la clasificación, como veremos ahora en instantes. ¿Cuán prevalentes son estas lesiones? ¿O dónde son más prevalentes? En general, son más prevalentes en molares superiores que en inferiores. El lugar que suele estar más afectado es la cara distal del primer molar superior, o sea, la furca distal, y su prevalencia es similar en primeros y segundos molares inferiores, tanto por vestibular como por lingual. Recordemos la anatomía de las piezas multirradiculares para entender cómo haremos la exploración clínica. Los molares superiores tienen 3 raíces, una raíz mesiovestibular, una distovestibular y una palatina. En función de su anatomía, justamente es que vamos a encontrar que tenemos una furca en la zona mesial que va a estar mucho más desplazada hacia la zona palatina, y por ende el acceso para explorar esa zona va a ser desde mesiopalatino. Es imposible ingresar desde mesiovestibular a la furca mesial. Incluso el desplazamiento de la raíz palatina ligeramente hacia distal nos ayuda. Vamos a tener también una furca distal que está equidistante de vestibular y de palatino, y por ende podremos explorarla desde distovestibular como desde distopalatino. Y por último la furca vestibular, a la cual ingresaremos desde vestibular, como podemos ver acá. Por otra parte, hay muchos premolares superiores que son bifurcados. En particular, primeros premolares superiores. El 40% tienen 2 raíces. De tener 2 raíces, estas raíces se disponen en una raíz vestibular y una raíz palatina. Por lo tanto, van a quedar 2 furcas. Una furca mesial, que accederemos desde mesiovestibular o desde mesiopalatino, y una furca distal, que accederemos desde distovestibular o distopalatino. Y es importante tener en cuenta que de bifurcarse, en general, esta furcación se encuentra hacia el tercio medio o apical, a unos 8 milímetros en promedio del límite amelocementario. Por lo tanto, cuando hay lesiones de furcación en los premolares, en general el pronóstico es bastante complicado, ya que están muy cerca del ápice. Y por último, en los molares inferiores, que tenemos 2 raíces, una raíz mesial y una raíz distal, tenemos una furca vestibular y una furca lingual que se ingresarán por esas caras respectivamente. La clasificación que utilizamos de las lesiones de furcación es la clasificación de Glickman, que es una clasificación en sentido horizontal, y vamos a tener, en realidad hay 4 grados, pero nosotros tenemos en cuenta 3 grados, ahora vamos a ver por qué. El grado 1 sería la etapa inicial de la lesión de furcación, donde se da una pérdida ósea incipiente. Nosotros podemos distinguir que la sonda se insinúa en el área de furca, pero no podemos ingresar, no podemos trabarnos con el techo de la furca, simplemente nos damos cuenta de la división de las raíces, y tampoco hay algún tipo de manifestación radiográfica. En el grado 2, la diferencia es que sí podemos penetrar. Si al penetrar realizamos un movimiento de la sonda de Neighbors en sentido coronal, vamos a trabarnos con el techo de la furca, y estas pueden tener o no manifestaciones radiográficas. Y el grado 3 se caracteriza porque la sonda atraviesa de lado a lado. En este caso va a haber una radiolucidez radiográfica, y muchas veces el diagnóstico clínico se dificulta por diversos motivos, porque muchas veces se hace muy estrecha la zona
la zona interradicular y es difícil atravesar. Otras veces nos chocamos con los tejidos blandos y por ende muchas veces tenemos que explorar la furca con 2 sondas para poder determinar si la lesión de furcación pasa de lado a lado. Una de grado 4 sería una lesión de furca, grado 3, que además tiene recesión gingival y por ende la furca está expuesta o a la vista. El diagnóstico radiográfico va a ser una herramienta útil, pero por supuesto tiene sus limitaciones y es fundamental correlacionar el examen clínico y radiográfico. Algo que vamos a observar en las radiografías y que muchas veces es una herramienta útil es la flecha furcacional. Es una imagen que aparece en asociación a lesiones de furcación grado 2 y 3 superiores, de molares superiores. Esta imagen es una sombra triangular que va a ser más marcada a medida que sea mayor el compromiso de la furcación, y lo vamos a poder observar sobre raíces mesiovestibular o distovestibular de los molares superiores, y va a estar circunscripta o determinada por la porción proximal de la raíz afectada, y por la superposición o la proyección de la tabla, por un lado, alguna de las tablas, y por otro lado, la proyección de la raíz palatina o a veces la proyección del techo de la furca. Esto va a determinar estas imágenes o estas sombras que aparecen sobre las raíces mesiovestibular o distovestibular. De existir la flecha furcacional, tenemos que saber que existe una lesión de furcación grado 2 y 3, y si no la pudimos detectar clínicamente o se nos escapó, buscarla. Pero de no existir imagen, esto no indica que no esté comprometida la furca. Por último, tenemos que tener ciertas consideraciones anatómicas, tanto del diente como del hueso. Y estas son las proyecciones y perlas adamantinas, el tronco radicular, las concavidades radiculares, grado de separación y divergencia radicular y el grosor de las tablas. Todos estos factores pueden influir tanto en el desarrollo como en la evolución de las lesiones de furcación. Las proyecciones adamantinas constituyen algunas alteraciones morfológicas de la pieza dentaria, donde hay un espolón de esmalte que se dirige hacia la zona de la furcación. Hay algunos que son más extendidos que otros, hay algunos que llegan incluso hasta la cresta ósea, y básicamente este esmalte proyectado va a impedir que se forme una inserción conectiva, no va a dejar espacio para la inserción de fibras gingivales, por lo tanto la adhesión de los tejidos gingivales va a darse únicamente por epitelio, y por ende eso condiciona una situación de riesgo para la pérdida de inserción. Otra situación similar la constituirían las perlas adamantinas, que son menos frecuentes todavía, suelen ocurrir más en terceros molares, en este caso en la imagen es un segundo molar, y más allá de condicionar una situación de riesgo de pérdida de inserción, por lo mencionado anteriormente, son un factor retentivo de placa. Por otra parte, el tronco radicular es algo importante a tener en cuenta por lo siguiente: si estamos en presencia de un tronco radicular corto, posiblemente la furca se afecte más rápidamente, el compromiso sea más temprano, a diferencia de un tronco alto que se va a afectar de forma más tardía, a medida que avance más la patología, pero un tronco corto va a permitir un buen acceso a la higiene e instrumentación, a diferencia de un tronco alto que una vez que se afecte va a ser muy difícil, tanto para el paciente como para el profesional, de acceder. Y va a tener un peor pronóstico. Por otro lado, las concavidades radiculares son condiciones sumamente frecuentes, están prácticamente presentes en todas las raíces mesiovestibulares de molares superiores y ambas raíces de primeros molares inferiores, y constituyen un factor retentivo de placa.
y de difícil acceso a la instrumentación. Y por otra parte, el grado de separación y divergencia radicular, que vamos a ver un poquito qué es. El grado de separación tiene que ver con el ángulo que forman los conos radiculares, y la divergencia con la distancia que existe entre los conos radiculares. Estos dos factores van a determinar en parte la cantidad de inserción que presenta la pieza dentaria, van a determinar la forma del tabique interradicular y por ende el patrón de pérdida ósea, y por otra parte también van a condicionar el acceso a la higiene y a la instrumentación, y van a influir por ende en el pronóstico de esa pieza dentaria. El grado de separación y divergencia radicular se va reduciendo del primer al último molar, y muchas veces los terceros molares están fusionadas las raíces. Y por último, el grosor de la tabla ósea, como bien mencionamos anteriormente, va a influir en la posibilidad de que la lesión de furcación presente un componente solamente horizontal, como vemos en esta imagen, o que se combine el componente horizontal con un componente vertical. Entonces, retomando un poco este diagrama, dijimos que la interacción entre los microorganismos y el hospedero van a determinar el curso y la extensión de la patología resultante. Los microorganismos pueden ejercer sus mecanismos patogénicos mediante el daño directo a los tejidos o bien de forma indirecta, estimulando y modulando la respuesta del hospedero. Para que los mecanismos moleculares y celulares se puedan desarrollar y en consecuencia se pueda desencadenar y establecer una periodontitis, necesitamos un huésped susceptible. Los microorganismos por sí solos no son suficientes. Y como veremos más adelante, los factores ambientales y de riesgo pueden influir tanto en la respuesta inmunoinflamatoria como en el metabolismo de los tejidos, y de esta manera tener un impacto tanto en el desencadenamiento como en la progresión, la gravedad y el cuadro clínico de la patología.